Oigan, aquí estoy enfrente del Museo del Louvre. Les voy a enseñar un poco de las vistas y pues nada, les voy a hablar en las vistas panorámicas. ¿Qué les parece? ¿Está bonito o no? No voy a entrar al museo, la verdad, solamente estoy haciendo un tour caminando. No exactamente caminando, lo que hice fue que alquilé una de esos monopatines que son eléctricos, que están ahora de moda. Está súper barato y el metro de París, la verdad es que no tiene muy buena reputación, la verdad. Anteriormente me han pasado cosas feas en el metro, así que yo prefiero no tener que agarrarlo. Entonces es más rápido de atravesar la ciudad. En resumen, hoy estoy visitando todos los sitios turísticos, monumentos históricos aquí en París. No estoy muy segura, hice una lista de los top de los top. No estoy segura que vaya a lograr hacer muchos porque, pues nada, salí tarde de la casa, pues ya. Ando explorando aquí París no con transporte público, sino con esos monopatines eléctricos, se dicen así, scooter eléctrico, monopatines eléctricos, y con eso. Así que se me hace un poco más fácil, no tengo que tomar el metro. El metro es bastante peligroso aquí, esta ciudad es bastante peligrosa. Me han pasado unas experiencias bastante feas aquí anteriormente y bueno, ya esta segunda vez decidí tomar mis precauciones y buscar la manera más segura para mí de pasear por la ciudad. Quiero ir a la Torre Eiffel, obviamente, es algo que lo top para hacer aquí en París. Entonces pues había apuntado que quería ir también a la Basílica del Sagrado Corazón, que quería ir a los no sé cómo se dice, los inválidos, a los jardines de Luxemburgo, no me acuerdo, a todos esos lugares, a la Plaza de la Bastilla, la Plaza de la República, no sé, todo. Pero no creo que lo vaya a lograr, pero la Torre Eiffel obviamente, así que ya voy para allá y les voy a mostrar las tomas panorámicas aquí a continuación. Oigan, como les venía diciendo, yo tomé hoy un bus desde París hasta Ginebra y el bus tomó 8 horas porque está súper lejos, obviamente. Pues nada, aquí ya estoy de camino. Ahorita paramos
una ciudad aquí en Francia que se llama, se me cayeron las papitas, que se llama Dijon, y nada, hicimos una parada como de media hora y ya luego, ya nada, directo a Ginebra. Yo creo que son como casi 3 horas hasta Ginebra, lo cual no me molesta para nada. Es más, no me molestaron las 4 horas que ya hice dentro del bus, 5 o 4, no me acuerdo, porque me dormí. Y, o sea, a diferencia de la otra vez que agarré un bus desde la ciudad de Lyon hasta París, el bus iba llenísimo y me tocó un puesto que no era ventana y estaba un poco incómodo, la verdad. Pero ahora está el bus vacío, súper vacío. Bueno, no sé, la cosa es que va bien vacío y me salvé porque me tocaron 2 puestos, así se ya nada. Ahora al llegar a Ginebra, llego como a las 3:40 de la tarde, 4 de la tarde casi, a la estación de buses obviamente. Y lo que voy a hacer es que me voy a topar con mi amiga y me voy a quedar con ella unos días. Es una ex compañera del trabajo. También trabajé en Ginebra un par de meses anteriormente. Entonces nada, me voy a quedar ahí con ella y vamos a ir a la playa y nada, les voy a enseñar luego, después en un próximo video. Lo que voy a intentar hacer es que les voy a mostrar en Ginebra. Al parecer hoy está bien bonito aquí y espero que en Ginebra esté igual, porque a veces aquí en una ciudad está así soleado, te desplazas 1 hora y ya en otro lado está así nublado. Entonces vamos a ver cómo está el clima en Ginebra.